para que quede registro de la clase. Buenos días, chiquillos, chiquillas. Este es el curso de Biología de Invertebrados que dictamos para la carrera Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales. Hoy día es viernes 27, si no me equivoco, y son aproximadamente las 8 de la mañana. Tenemos poca asistencia, pero de todas maneras vamos a, como dije, comenzar la clase. De acuerdo a mi bitácora, hoy día vamos a hacer un taller para resolver preguntas, inquietudes, dudas que tengan respecto de la materia tratada en las 4 semanas anteriores, porque la próxima semana, viernes, es la prueba de la unidad 2. Si no hay ninguna pregunta al respecto, ninguna duda, vamos a comenzar la unidad número 3 del curso, la última unidad. Esta materia no entra como parte de la prueba pendiente. Así que ustedes me dirán, chiquillos, si tienen alguna consulta, alguna duda respecto de la guía, número 2, o respecto de la lectura. Les cedo la palabra. Javiera no tiene ninguna duda y Álvaro tampoco. Bueno, espero entonces que les vaya bien en la prueba, que hayan desarrollado las preguntas, tanto de la guía como de la lectura. Y estén bien preparados. Entonces, vamos a comenzar la última unidad del curso. Buenos días, Marco. Buenos días, profe. Le estaba preguntando a sus compañeros si tenían alguna duda, alguna consulta, inquietud respecto de el trabajo de las guías que tienen que hacer. Ellos me señalan que no tienen ninguna duda. ¿Y usted? ¿Cómo está usted, Marco? Por mi parte no, profe. ¿Ah? Por mi parte tampoco. Tampoco. Muy bien, excelente. Vamos a comenzar, como le decía a sus compañeros, entonces la unidad número 3. Esto no forma parte de la prueba de la próxima semana. Ok. Vamos entonces a compartir pantalla. Díganme ustedes si están mirando lo que estoy mostrando, que dice animales celomados. Ahora sí pueden ver. Bien, la última unidad tiene que ver, como dice el título de la diapo, animales celomados. Es decir, animales que tienen una cavidad corporal, pero esta cavidad corporal es una cavidad secundaria. Recuerden que en su aspecto general, ¿no es cierto?, el reino animal está dividido en el subreino
el subreino Mesozoa, el subreino Parazoa y el subreino Eumetazoa. Dentro del subreino Eumetazoa, las grandes divisiones están referidas a la simetría radial, simetría bilateral. Y dentro de la simetría bilateral tenemos un grupo menor, ¿no es cierto?, que corresponde si tienen o no tienen cavidad corporal. Aquellos animales que no tienen cavidad corporal, animales celomados, acelomados, animales que tienen una cavidad corporal primaria, pseudocelomados, y animales que tienen una cavidad corporal secundaria, celomados. Entonces nosotros vamos a focalizarlos ahora, habiendo analizado los animales acelomados, pseudocelomados, los animales con una cavidad corporal secundaria, que es la mayoría de los animales. ¿Qué significa entonces tener una cavidad corporal secundaria o celoma? Bueno, ahí tienen ustedes un diagrama, una figura que muestra la diferencia que hay respecto de esta cavidad corporal. Una vez más, animales acelomados entre los derivados del ectoderma y los derivados del endoderma, es decir, la pared corporal y la pared del tubo digestivo, tenemos nosotros tejidos derivados del mesoderma, los tejidos de relleno. El tejido mesenquimatoso que encontramos nosotros, por ejemplo, en las planarias y en las tenias. Después tenemos ya que entre los derivados del ectoderma, o sea, la pared corporal, la pared del tubo digestivo, endoderma, entonces aquí hay una cavidad llena de líquido. Esta cavidad deriva directamente del blastocele, o sea, la cavidad embrionaria, y los órganos internos, como lo vimos nosotros en los nemátodos, están suspendidos en este líquido. Y después tenemos una cavidad secundaria, donde esta cavidad secundaria está encerrada por tejidos derivados del mesoderma. Ven ustedes la diferencia. De tal manera que la pared corporal en estos animales está constituida por derivados del ectoderma y derivados del mesoderma. Y la pared del tubo digestivo está conformada por derivados del tejido endoderma y derivados del tejido mesoderma. Bueno, los derivados del mesoderma que conforman parte de la pared corporal se conocen con el nombre de somatopleura. Cuando a algunas personas se le infecta esta parte, la enfermedad se conoce con el nombre de pleuresía. Pleuresía, una enfermedad más o menos delicada. En los pulmones, por ejemplo. En la cavidad pulmonar me refiero. Y cuando se echan a perder se enferma esta pared, es lo que estoy indicando yo, la que está de negro, cuando se infecta, eso se conoce con el nombre de peritonitis, por ejemplo. También una enfermedad, una infección complicada que puede llevar eventualmente a la muerte a la persona. Ahora, el celoma, existen dos mecanismos principales de formación del celoma. Aquí tenemos nosotros un corte transversal del embrión. Este es el blastocele. Y aquí tenemos nosotros derivados del origen, derivados del mesoderma. Aquí tenemos el blastoporo. Y esta es la cavidad digestiva primitiva, que obviamente no es funcional en este estado de desarrollo. Entonces, estas células comienzan a crecer
y a ocupar todo el espacio que hay. Como estas células en su centro tienen una cavidad, esa cavidad es la que se agranda. Este mecanismo de formación del celoma se conoce como esquizoceloma. Esquizoceloma. Entonces ahí tenemos la pared del tubo digestivo, ¿verdad? Formado por derivados del endoderma y mesoderma, y la pared corporal derivados del ectoderma y mesoderma. Y ahí en rojo está la cavidad corporal. En otros grupos de animales que tienen celoma, el celoma se forma ligado, conectado a la pared de la cavidad digestiva embrionaria. Aparecen como brotes, como yemas o como orejas en esta zona. Y esto va creciendo, ¿no es cierto? Y va ocupando el espacio del blastocele. De tal manera que el resultado al final, en términos de la cavidad corporal, es el mismo. El resultado, digo, en términos de la cavidad corporal. Pero en los animales que tienen esquizoceloma, la zona del blastoporo da origen a la boca y la zona contraria, la opuesta, da origen al ano. Animales que tienen este mecanismo de formación de la boca y de la formación del ano están en el grupo de los animales protostomados. En el caso del enteroceloma, esta zona da origen al ano, y en el extremo posterior del embrión, una vez que el embrión se larga, aparece la boca. Entonces el producto final de estos procesos es distinto. Repito, en algunos casos, a partir del blastoporo, se forma la boca, y en el otro caso, a partir del blastoporo, se forma el ano. Este es un animal deuterostomado. Deuterostomado. Note que la palabra stoma quiere decir boca, estómago, estoma. De tal manera que protostomado se asocia, ¿no es cierto?, con la boca, con el blastoporo, y en los deuterostomados, la boca se asocia con el extremo posterior al blastoporo. Interesante, ¿no? Entonces ahí tienen otra diapo que muestra lo mismo, pero desde otra perspectiva. Aquí tenemos el animal protostomado, ¿no es cierto? Ahí está la flecha indicando el blastoporo. Aquí tenemos la cavidad digestiva embrionaria, y aquí aparecen entonces las células derivadas del mesoderma, que empiezan a desarrollar en el centro de las cuales se empieza a formar el celoma. Y aquí tenemos nosotros el producto final, un animal ya donde el blastoporo ha resultado en la boca, y en el hecho posterior aparece el ano, un protostomado. En el caso del deuterostomado, ocurre como dije, ¿no es cierto?, que a partir del blastoporo se forma el ano, ¿ya? Y a partir en el extremo opuesto aparece la boca. Animal deuterostomado. El término, dicho sea de paso, el término técnico para esta cavidad digestiva embrionaria se conoce con el nombre de arquénteron. Arquénteron. La palabra enteron quiere decir intestino. Enterología, por ejemplo, es la subdisciplina de la medicina que estudia
los problemas asociados al sistema digestivo. Enterólogo es el médico especialista en este tipo de enfermedades. Y el prefijo arquén quiere decir primitivo, arqueotipo, un tipo, un modelo primitivo. Arqueocito, una célula eh, embrionaria básica. Entonces, ¿cómo están estos animales ahora organizados en el sistema, organizado en este árbol filogenético? Bueno, aquí tenemos el origen, el grupo ancestral de los animales celomados. Ahí, la flecha roja. Recuerden que este grupo ancestral de los animales celomados deriva de un grupo primitivo de los animales acelomados. Y aquí aparecen dos líneas evolutivas importantes. ¿Ya? Esta línea que estoy mostrando yo, que da origen al antepasado, al grupo antepasado de los enterocelomados, y esta línea que da origen al antepasado de los animales esquizocelomados. La palabra esquizo, dicho sea de paso, quiere decir fragmentado. El término esquizofrenia, por ejemplo, que se refiere a estas personas que tienen padecimientos psiquiátricos que les complica la personalidad. Y hay una tercera línea donde el mecanismo de formación del celoma es una suerte de mezcla entre estos dos los procesos. Es un grupo, es una línea filogenética que no ha sido relevante en la evolución del reino animal. Las líneas relevantes han sido la línea de los enterocelomados y las líneas de los esquizocelomados. Entonces ahí tenemos nosotros las líneas evolutivas en animales con cavidad corporal secundaria, según Paul Weiss. Bueno, las líneas como de los esquizocelomados y protostomados, o sea, los animales esquizocelomados son protostomados y los animales enterocelomados son también deuterostomados. Y está esta línea entonces un tanto extraña que hasta el momento no ha significado una gran importancia zoológica. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Ellen Curtis en función de cómo estaría ordenado el reino animal, según estos criterios? Y entonces acá tenemos el grupo de animales con cavidad corporal secundaria, dividido en animales protostomados y animales deuterostomados. Entonces notarán que en la mayoría de los animales protostomados, perdón, que los animales protostomados en términos de fila animal son más diversos que los deuterostomados. Si ustedes examinan propuestas de organización del reino animal de otros autores, hay algunas leves diferencias en estos criterios. Pero nunca, ¿no es cierto?, uno que esté en las clasificaciones alternativas, nunca un filum que esté aquí, por ejemplo, en esa clasificación alternativa, va a estar acá. Las diferencias radican en otros aspectos.
Ahora bien, muchos de estos filas que hay acá, ¿no es cierto?, no tienen una gran relevancia para ustedes como futuros profesores, ni tampoco tienen una gran relevancia en la naturaleza. No son grupos demasiado abundantes, por ejemplo. Y desde el punto de vista zoológico, no son grupos que expliquen el origen y la divergencia del reino animal. Son, como dicen los zoólogos, inversiones de la naturaleza. En caso de que algunos grupos desaparezcan, están estos grupos ahí a la espera de las oportunidades que les da el ambiente. ¿Cuáles son los grupos nosotros de animales protostomados que vamos a estudiar? Los moluscos, los anélidos y los artrópodos. O sea, vamos a estudiar 1, 2, 3. Dentro de los animales protostomados. Esto es lo que va a cubrir la unidad pendiente. Y dentro de los deuterostomados, ¿no es cierto?, vamos a estudiar el filum Echinodermata. No sé yo si en el curso de biología de vertebrados estudian como introducción al filum, al curso. Estudian el filum Chetognata, el filum Hemicordata, ¿no es cierto? Pero ciertamente biología de vertebrados completo o casi completo está dirigido al estudio de los animales del filum Chordata. ¿Alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? Por mi parte, no, profe. Bueno. Tampoco, profe. Otra característica que tienen los animales de el grado bilaterado es el metamerismo. La palabra mera quiere decir parte y meta, ¿no es cierto?, más allá de. Entonces, ¿qué es lo que significa el metamerismo como fenómeno biológico? Significa que el cuerpo del animal presenta segmentos. El cuerpo del animal está segmentado. Esta segmentación es tanto interna como externa. No es lo mismo que la presencia de proglótidas que estudiamos nosotros en las tenias. Aquí el metamerismo se refiere a segmentación de derivados del mesoderma. Y vamos a encontrar en los animales metaméricos, no todos los animales celomados son metaméricos. Vamos a encontrar en los animales metaméricos dos expresiones del metamerismo. Cuerpo segmentado, pero las unidades corporales, llamadas metámeros, son similares entre sí. No idénticas, por supuesto, sino similares entre sí. La palabra homo quiere decir similar y nomo parte.
o segmento. Y en otros animales, el metamerismo es heterónomo, queriendo decir, ¿no es cierto?, que las partes del cuerpo son diferentes, distintas. Entonces, dentro de los animales homónomos, ejemplo del grupo homónomo, tenemos nosotros las lombrices de tierra. ¿Ya? Y dentro de los animales con metamería heterónoma, tenemos en el caso de los invertebrados a los artrópodos. Y en el caso de los vertebrados a los cordados. O sea, nosotros somos animales metaméricos con metamería heterónoma. Entonces, esta unidad corporal se conoce con el nombre de metámero. Y esta segmentación, como dije, se expresa tanto en la superficie corporal, como lo podrán ver ustedes acá, una segmentación tanto externa como interna. ¿Cuál ha sido la importancia biológica de la metamería, la importancia evolutiva de la metamería? Que el cuerpo, ya, según sean las distintas partes del cuerpo, se van especializando. Y la especialización más clara, no se ve tan clara en el caso de los animales con simetría homónoma, pero se ve muy clara en el caso de los animales con simetría heterónoma, que aparecen, por ejemplo, regiones corporales. La cabeza es una región corporal. El cefalotórax en los crustáceos es una región corporal. El abdomen es una región corporal. Aquí tenemos nosotros, en el caso de los animales con simetría homónoma, tenemos una región anterior, ¿no es cierto?, que concentra los órganos de los sentidos, va a la boca, y una región posterior. Aquí tenemos una cabeza que lleva los órganos de los sentidos, lleva la boca. Tenemos acá un cefalotórax que lleva los apéndices locomotores, y tenemos un abdomen que lleva apéndices, por ejemplo, en este caso, que tienen que ver con el movimiento del agua, que tiene que ver con el soporte de los huevos. Entonces, ¿cuál ha sido la importancia evolutiva que se le asigna a la metamería? Que en el caso de la metamería heterónoma, ¿ya?, aparecen regiones corporales. Estas regiones se especializan en alguna función, y además aparecen asociadas a estas regiones corporales, aparecen apéndices. Dicho en otras palabras, prolongaciones del cuerpo del animal. Por ejemplo, en los crustáceos, las prolongaciones están representadas por las patas. Estas son estructuras locomotores, pero que están especializadas para la captura del alimento y la defensa. Estos se llaman quelas, y que corresponden a apéndices locomotores diferenciados. También en los crustáceos nosotros tenemos apéndices, son prolongaciones del cuerpo, pero estas son apéndices sensoriales. Y debajo
debajo del abdomen, bueno, encontramos unos apéndices más pequeños, que son apéndices que llevan los huevos o facilitan la aireación de los huevos. Y aquí tenemos otros apéndices que en el caso de los crustáceos ayudan a proteger los huevos y ayudan también a la locomoción, forman una especie de timón. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que entiendan que la emergencia, ¿no es cierto?, del metamerismo homónomo, después lleva a la emergencia del metamerismo heterónomo, y el metamerismo heterónomo, ¿no es cierto?, facilita la especialización del cuerpo, y asociado a la especialización del cuerpo aparecen apéndices. Por ejemplo, los brazos nuestros, las piernas nuestras, son apéndices, proyecciones del cuerpo. Ciertamente esta proyección del cuerpo tienen distintas funciones, como se podrán haber dado cuenta, las que están en la región anterior, ¿no es cierto? Fundamentalmente la función sensorial y tienen que ver con el alimento, los que están en la zona media del cuerpo con la función locomotora, y los que están en la posición posterior del cuerpo, la función que está relacionada fundamentalmente con la reproducción. Fíjense ustedes. Ahora, yendo a este asunto, animales que no tienen, de los que vamos a estudiar, animales que no son metaméricos, el filum Molusca, animales que presentan metamería homónoma, los anélidos, y animales que presentan metamería heterónoma, el filum Artrópoda. Y ahí para el curso. Después tenemos nosotros, perdón, los deuterostomados. Estos animales del filum Equinodermata, no son animales segmentados. Los equinodermos es un grupo bastante raro de animales. Ahora, si nosotros nos miramos acá, la metamería aparece tanto por esta línea evolutiva, que está ahí, antepasados segmentados. Aquí tenemos los equinodermos, tienen un origen, si bien es cierto, tienen un enteroceloma, los equinodermos, pero no son segmentados, como dije. Aquí tenemos el antepasado de los animales segmentados, por esta línea evolutiva. Y acá tenemos el antepasado de los animales segmentados por esta otra línea evolutiva. Por eso que la metamería no se usa, ¿ya?, para separar a los animales en el sentido como se usa el celoma. Aquí tenemos animales acelomados. La carencia de celoma, ¿no es cierto?, no se repite en el resto de los animales. Tenemos entonces acelomados. Aquí tenemos nosotros los celomados, ¿no es cierto?, y dentro de los celomados, los enteros celomados, perdón, los enteros celomados y los esquizocelomados. ¿Ya? Y la metamería, entonces, es un fenómeno biológico que apareció en dos líneas evolutivas, tanto por este lado como por este lado. Y noten que acá, ¿no es cierto?, estos son presentan metamería heterónoma, y aquí tenemos animales con metamería heterónoma y animales con metamería homónoma. Acá no tenemos animales con metamería homónoma, solo heterónoma.
Entonces, repito, la metamateria fue un fenómeno biológico que apareció de manera independiente en estas dos líneas evolutivas. Por eso que no se usa como criterio taxonómico para separarlo. A diferencia, por ejemplo, de simetría radial versus simetría bilateral, presencia de cavidad corporal, tiene cavidad corporal, no tiene cavidad corporal, y dentro de los que tienen cavidad corporal primaria, cavidad corporal secundaria. Bueno, eso es a manera de introducción a la tercera unidad del curso. Tercera y última unidad. ¿Alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? No, profe. Yo no, al menos. ¿Marco? No, profe. ¿Álvaro? Bien, entonces vamos a llegar hasta acá. Espero que tengan un buen fin de semana largo, no se relajen demasiado. Y nos vemos entonces próximo viernes a esta misma hora, como dice la canción, en este mismo lugar. Voy a proceder a finalizar la clase partiendo por dejar de compartir